Iglesia, muy buenos días. Vamos a leer el Salmo 32. Me gustaría que todos me acompañaran. Es el Salmo 32, el Salmo de David, en la versión NBI. Mientras que lo van buscando, quiero darle las gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy por sacar de su tiempo y por estar con nosotros. Como iglesia, hay muchas personas que están haciendo un esfuerzo para poder hacer llegar este material a sus casas. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Vamos a leerlo. Salmo 32, Salmo de David. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero ellos no los alcanzarán. A ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pues el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Padre eterno, Padre soberano, que estás en tu trono gobernando sobre nosotros, Señor, hoy hemos venido ante ti para pedirte perdón, porque cuando las cosas se ponen difíciles, dudamos de tu soberano cuidado sobre nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que tú perdonas nuestra maldad y nuestro pecado. Enséñanos a invocarte en estos momentos de angustia, porque tú eres nuestro refugio y tú nos proteges del peligro, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por colocar los ojos en nosotros, por poner los ojos en nosotros. Te confesamos que somos muy tercos y nos desviamos muy fácil de tu consejo, Señor. Gracias por recordarnos en estas palabras que aunque el mundo esté lleno de maldad, tu gran amor nos protege si confiamos en ti. Gracias por recordarnos que tú eres el que nos cuida, Señor. Y hoy nos gozamos en ti, Señor, y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos. En esta mañana yo los invito para que sigamos en la presencia del Señor. Te invito que te concentres en Él, que solo pienses en el amor que Él nos ha dado como Padre que entregó a su Hijo. Te invito a levantar tus manos al cielo, cerrar tus ojos para que no te distraigas con nada y a darle gracias al Señor por este día, por este nuevo amanecer, porque te da una oportunidad más de vida, y no solo eso, sino que te dio salvación. A darle gracias a Dios porque no lo buscaste tú, sino que Él te buscó a ti, y por su misericordia hoy tienes salvación. Te invito a que le des gracias por ese amor inagotable, por ese amor sin condición, por ese amor tan grande que Él derramó sobre nosotros en la cruz. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te entregamos esta mañana, Señor, y este inicio de semana. Queremos adorarte, Señor, entregarte nuestras vidas, y como iglesia, Señor, aunque no nos estamos viendo unos a otros, Señor, estamos unidos en el Espíritu, glorificándote, Señor, y exaltando tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu presencia llene nuestras vidas, Señor, que tú transformes nuestros corazones y nos des un corazón adorador. Hoy queremos adorarte, Señor, y darte gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Bendito Dios, bendito Padre.
amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos, dilo conmigo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Oh, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin La palabra de Dios en Tito capítulo 3 versículo 5 dice:
Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Jesús. Gracias, bendito Señor, por darnos, Señor, no lo que nos merecíamos, porque no nos diste lo que merecíamos, Señor. Lo que merecíamos era el castigo en la cruz, Señor, por nuestros pecados, por nuestra maldad, bendito Señor. Pero gracias, Señor, porque nos hiciste nuevas criaturas a través de Jesucristo, Señor, que tú quitaste nuestros pecados, Señor. Mandaste a tu Espíritu Santo para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y para darnos vida eterna. Mandaste a Jesucristo a morir en la cruz, Señor. Hoy oramos para que tú transformes, Señor, nuestras mentes, transformes nuestros corazones y cada día, Señor, nos hagas más agradables a ti. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Padre, no tenemos temor tuyo, Señor, porque muchas veces, Padre, desobedecemos tus palabras, porque, Señor, nosotros muchas veces hacemos las cosas para agradar al hombre, Señor, y no para agradarte a ti, bendito Dios, porque le tememos más al hombre, Señor, porque le tememos más al que dirán, Señor, porque nos da miedo que un amigo, una amiga, el novio, el esposo no nos vuelva a hablar, Señor, pero no tenemos temor, Señor, de agradarte a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esto, por nuestra falta de temor, por nuestra religiosidad, Señor, que creemos que solamente Dios es tener ritos, Señor, cumplir una clase de ritos y ya. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos tomado las cosas tuyas en serio, bendito Dios. Padre, perdónanos porque hemos sido orgullosos y nos hemos creído rectos en nuestra propia opinión, Señor. Nos hemos llenado de orgullo, Señor, y hemos dejado de reconocer, Señor, que somos malos, Señor, que te fallamos mucho, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, Señor, con nuestra forma de ser, con todo lo que hacemos por omisión, lo que dejamos de hacer, bendito Dios. Queremos agradarte a ti, bendito Dios, por favor, transfórmanos, llénanos de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, moriste en nuestro lugar, Señor, porque hubo un intercambio allí, porque tú, Jesús, moriste en la cruz, teniendo que haberlo hecho nosotros, Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva tuya, Señor, es vida eterna en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por haber muerto por nosotros. Te damos la gloria, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por ese glorioso intercambio, Dios. Gracias, precioso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, precioso Padre. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Como es
posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Oh, 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 declarado justo soy en Él. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias, Papito Precioso, porque pudimos adorarte, Señor, porque pudimos contemplar tu belleza y tu hermosura, bendito Dios. Queremos esta semana, Señor, seguir en tu presencia, adorándote, dándote toda la gloria, Señor, y teniendo presente, Señor, todo lo que hoy vivimos y todo lo que hoy, Padre, aprendamos a través de tu palabra, Señor. Padre, en tus manos presentamos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy a través de tu palabra, que captes nuestra atención, Señor, y que nos ayudes, Señor, a que seamos renovados por ella, Señor. Trae a nosotros tu presencia, Señor, y que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestros corazones. Pon en nosotros el querer como el hacer, Papito Precioso. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Hermanos, recuerden conectarse con nosotros en semana a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestro tiempo devocional, La Biblia en Casa, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. También tenemos un tiempo muy especial de oración, juntos orando unos por otros, en videoconferencia a través de la aplicación Zoom, los días sábados a las 7:30 de la noche y los martes a las 6:30 de la noche. Es grato saber que podemos, a través de estos medios, seguirnos congregando y adorando en comunidad como un solo cuerpo. Nuestro llamado sigue siendo el mismo, a ser generosos y a ser fieles con los diezmos y las ofrendas. Podemos hacer llegar los diezmos y las ofrendas a nuestra iglesia a través de las transferencias en línea. Y es muy importante cuando hagamos esto, sea por transferencia usando el código QR, que los datos aparecen ahí abajo en la pantalla y también van a estar en el chat de la iglesia, hacer llegar el comprobante a alguno de los miembros del comité administrativo. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu provisión. Gracias porque a pesar de este tiempo de pandemia y de encierro, Señor, tú provees incluso para las familias que vieron muy disminuidos o incluso completamente
eliminados sus ingresos. Señor, ayúdanos a ser generosos, teniendo en cuenta a las personas más necesitadas, y ayúdanos a seguir siendo fieles, sosteniendo la iglesia como es nuestra responsabilidad a través de los diezmos y las ofrendas. Padre, oro también que seas tú dando la sabiduría para que aquellas personas que no tienen la forma de hacer las transferencias en línea tengan la voluntad de guardar los diezmos y las ofrendas en su casa para llevarlas a la iglesia físicamente cuando sea prudente y sano y reunirnos nuevamente. Padre, que no olvidemos que los diezmos son tuyos y no nuestros. Señor, es una bendición saber que no dependemos de nuestros ingresos ni de bienes materiales, sino que dependemos de ti. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Canasta de amor. Hoy más que nunca debemos ser generosos y compasivos los unos con los otros. Si Dios te pone en el corazón dar un mercado o ayudar a alguna persona de la iglesia, te puedes comunicar a este número de teléfono y oramos que el Señor sea proveyendo a cada familia de la iglesia. Buenos días, hoy estamos aquí en nuestra segunda entrega de Palabras que lo cambian todo. Esta serie de predicaciones basada en las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y la palabra que quiero compartir hoy, la segunda palabra, es una palabra que me hizo pensar en un cuento. Es un cuento de un escritor llamado Isaac Asimov. Quizás lo conozcas mejor con una película basada en ese cuento, que lleva el mismo nombre del cuento, por cierto, y es El hombre bicentenario. Esta es la historia de un robot que quiere ser hombre y pasa mucho tiempo luchando por hacerse hombre, y solo es al final de la historia o al final de su vida que él es reconocido como hombre. Y es la historia de un sueño que duró mucho, de alguien que esperaba que fuese nombrado como humano. Pasó toda su vida y solo en el último momento pudo ser reconocido como humano. Bueno, la historia de hoy, el relato del Evangelio que vamos a leer hoy, trata de una persona que en el último momento de su vida, casi que soltando su último aliento, recibe la palabra más importante de todas, la invitación más importante de todas. Y estoy hablando de la historia que envuelve a Jesús y 2 ladrones crucificados cuando uno le dice unas palabras de arrepentimiento y él recibe palabras de vida. Este hombre esperó toda su vida para oír las palabras más importantes y solo fue al final que recibe las palabras más importantes. Y quiero invitarte a buscar en Lucas capítulo 23 para que escuchemos este relato y la importancia que este relato tiene para nuestras vidas. Lucas capítulo 23, versos 39 al 43. Y comienza diciendo así el relato. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Este es el relato maravilloso de un hombre que al final de su vida escucha palabras que dan redención, palabras que dan gracia. Pero antes de escuchar esas palabras, este hombre tuvo que caminar un camino largo, un camino lleno de dificultades, un camino lleno de sufrimiento, que ese es el camino del arrepentimiento. Y tuvo que esperar hasta el último momento para descubrir cómo arrepentirse verdaderamente y aún ser salvo. Quiero invitarte a orar
y que el Señor nos guíe y nos hable en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que nos bendigas. Señor, te pido que nos ayudes a concentrarnos. Tú conoces lo distraído que somos. Por favor, Señor, en esta mañana yo te pido que puedas cautivar nuestras mentes, nuestro entendimiento, que podamos escuchar tu palabra. Por favor, Dios, te lo suplico. En tu nombre precioso. Amén. Tenemos esta escena en la que está Jesús, hay un hombre a cada lado, uno le insulta, el otro hace una exhortación a su compañero de infortunio, posiblemente compañero de crímenes. Y luego le hace una petición a Jesús y Jesús le responde con unas palabras maravillosas, una invitación a estar en la gracia de Dios. Este es el camino del arrepentimiento del que nos habla este pasaje. Pero este es un camino que nos puede llevar toda la vida. Es un camino difícil. Es un camino con muchas trampas. Y como muchas cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, el arrepentimiento suele estar lleno de falsos arrepentimientos. Hay muchos sustitutos dando vueltas por ahí de arrepentimientos falsos. Y quisiera que comenzásemos entonces entendiendo qué es un verdadero arrepentimiento de un arrepentimiento falso, antes de que pudiésemos entender a qué nos está invitando este pasaje. Porque resulta que probablemente hemos caído en la trampa de arrepentirnos ante la culpa. Creemos que lo que hemos hecho está tan malo y eso pesa tanto en nosotros, sentimos tanta culpa, que vamos, confesamos y esperamos recibir gracia porque tenemos remordimiento. Eso es un arrepentimiento falso. Y ya les voy a explicar por qué. O puede ser que tienes tanto miedo a las consecuencias, estás asustado porque lo que hiciste está mal y te va a costar caro, que vas y confiesas y esperas misericordia. Eso también es un arrepentimiento falso. Y puede ser también que simplemente vas y confiesas y pides misericordia porque ya estás acorralado, porque no tienes escapatoria. Eso es un arrepentimiento falso. Y es un arrepentimiento falso porque en todos estos casos tú estás velando por ti mismo. Cuando tienes culpa, lo que quieres es aliviarte y te acercas es simplemente para que te quiten la carga de la culpa. Cuando tienes miedo, lo que tienes es temor de enfrentar las consecuencias, o quizás has considerado que es muy costoso seguir adelante, entonces vas y te arrepientes. O puede ser que ya no tienes otra salida y te acorralan para que te arrepientas y te confiesas. Y es como cuando uno le pide al hijo, a la hija, que le pida perdón a la hermanita y va y le dice: ay, perdóname por lo que hice, estoy arrepentido, pero lo está diciendo sencillamente porque está ahí detrás el papá, está ahí detrás alguien que le está recordando: te va a ir mal si no haces lo que yo espero. Esos son arrepentimientos falsos y la razón es porque sigues siendo tú el centro y el motivo para arrepentirte. Este pasaje nos contrasta entre lo que ocurre en un arrepentimiento falso, en el que yo me arrepiento por mi bienestar, y lo que ocurre en el verdadero arrepentimiento, en el que ya yo no soy el centro, en el que me arrepiento por cosas más grandes, en el que básicamente ocurre que reconozco, confieso y luego simplemente espero palabras de gracia. Esa es la definición del arrepentimiento que Lucas nos está mostrando. Reconocer, confesar y luego esperar las palabras de gracia. Así como este hombre bicentenario esperó toda su vida para recibir el reconocimiento de que era un ser humano
El verdadero arrepentimiento es llegar al extremo, casi que al final de nuestra vida, para reconocer palabras o escuchar palabras de gracia. El problema es que nuestro corazón siempre va a buscar el arrepentimiento falso. Porque como dije hace un momento, el arrepentimiento falso gira en torno a nosotros. Y nosotros siempre vamos a girar en torno a nosotros. Siempre vamos a buscar nuestra comodidad. Siempre vas a buscar tu bienestar. Siempre vamos a buscar ser satisfechos nosotros. Y después los demás. Parte del gran problema que tenemos como sociedad es que siempre estamos buscando nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra comodidad. Para que ocurra un verdadero arrepentimiento, tienes que renunciar a ti mismo. Y sabes, esa renuncia que tú necesitas para arrepentirte verdaderamente, no es como la renuncia que a veces hacemos de renuncio a A porque sé que tengo B y C. Tiene que ser una renuncia absoluta y total. Y solo eso lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Y eso es lo que este pasaje quiere mostrarnos. Que no necesitas de ti mismo, no necesitas de otra cosa para arrepentirte, sino solo de la gracia de Dios. Que no necesitas tener méritos, no necesitas hacer un esfuerzo, no necesitas dar nada, solo reconocer a Dios y su gracia. De eso es de lo que trata este pasaje. Y quiero entonces invitarte a que pienses en las 3 palabras que anuncié hace un momento. Reconocer, confesar y esperar. Palabras de gracia. Porque ahí es donde está la clave del verdadero arrepentimiento. Ahí es donde está la razón que mueve, o las razones que mueven hacia el verdadero arrepentimiento. Y estas palabras, estas 3 palabras, reconocer, confesar y esperar, giran en torno a esa palabra de gracia de Jesús del verso 43, que asegura que Él iba a estar hoy en el paraíso. Quiero que pensemos entonces que el verdadero arrepentimiento es producto de estas 3 cosas. Reconocer, confesar y esperar. ¿Cómo ocurre todo esto? Necesito que entonces empecemos a mirar bien el pasaje. Y lo primero que quiero que observes es el verso 39. Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y quiero que mires este pasaje, porque en el pasaje paralelo de este hecho, en Marcos, los 2 criminales, estoy hablando de Marcos capítulo 15, verso 32, ambos criminales insultan a Jesús, ambos criminales se burlan de Jesús, ambos criminales están exigiendo su parte. Eso me hace pensar que quizás este hombre, el segundo criminal, fue cambiando de opinión mientras estaba en la cruz, mientras estaba viendo la actitud de Jesús. Él empezó a cambiar y empezó a conectar hilos y empezó a pensar que tal vez lo que él había oído de Jesús era verdad y que él tenía que hacer un cambio en su vida. Este hombre empezó a cambiar, reconociendo quién era él, reconociendo su corazón, reconociendo su situación y reconociendo a Dios. Y estas son la primera idea que debes entender para que haya un verdadero arrepentimiento en tu vida. Necesitas empezar a reconocer quién eres. Necesitas reconocer que eres un pecador. Necesitas reconocer que necesitas de Dios. El verdadero arrepentimiento comienza con ese reconocimiento. Ese reconocimiento que solo te lo puede dar el Espíritu Santo. Ese reconocimiento que solo puedes ver cuando Jesús empieza a ser verdaderamente Señor en tu vida. Cuando empieza a poner fe en ti. A veces me pongo a pensar
o mejor, cuando confronto a alguien con sus pecados, y un indicador para mí de que esta persona va por un camino que no lo va a llevar a un verdadero arrepentimiento, es cuando se justifica, que es todo lo contrario a reconocer quién eres. Es la persona que empieza su acercamiento al pecado, puede ser respondiendo a la pregunta: ¿tú te has dado cuenta del daño que has hecho? ¿Te has dado cuenta que has pecado contra Dios? Y su respuesta comienza con algo al estilo de: sí, yo sé, pero es que el dólar está muy alto y mi nivel de estrés es muy elevado y la sociedad me lo está imponiendo y yo necesito mejorar. Y empiezan las justificaciones, y cuando eso empieza a ocurrir yo me empiezo a dar cuenta y empiezo a entender que esta persona no va a llegar al arrepentimiento, va a dar vueltas, va a ir hacia la justificación y va a querer defender su posición, y otra vez es un falso arrepentimiento cuando tú eres la principal preocupación por ti mismo. En cambio, este ladrón lo vemos en el verso 40, cuando él dice: ni temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Y la primera parte del 41 continúa: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Simple y llanamente él reconoce. Comienzas a arrepentirte cuando empiezas a ver quién eres realmente. Una persona pecadora, una persona infiel, una persona con mal carácter, una persona lujuriosa, una persona mentirosa o tal vez una persona chismosa. Pero empiezas a reconocerlo llanamente quién eres tú. Eso es lo que hace este hombre en la cruz. Y me imagino que él empieza a guardar silencio y empieza a ver a Jesús. Y empieza a decir: verdaderamente este hombre era diferente, muy diferente a mí. Yo soy un pecador, yo me lo merezco. Y él es diferente. Tienes que empezar admitiendo quién eres realmente. Y eso incluye tu debilidad, tus faltas y tus pecados. Simplemente traerlos ante Dios y decir: aquí están, a salvo. A eso me refiero cuando tienes que reconocer. Pero no se queda ahí, porque si te quedas en reconocer, simplemente te vas a volver una persona miserable, una persona que vive rumiando su malestar, que vive mortificándose, que vive mortificando a otros con sus cargas. Tienes que dar un paso más allá, y es confesar. Y aquí cuando estoy hablando de confesar no me refiero a confesión en el sentido que vienes tú y dices: he pecado. Esta es una confesión más importante, más profunda. Y es una confesión que tiene que ver con reconocimiento. Y él en el verso 41 dice: pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Él, en cambio, no ha hecho nada malo. Y más aún, dice el 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para que haya arrepentimiento, tienes que dar un paso más allá y confesar que Jesús es Dios. Y esto es una idea mucho más grande que lo que a veces suelen decir las iglesias, de que tienes que confesar que Él murió por tus pecados. Tienes que confesar que Jesús es Dios. Y claro, Jesús siendo Dios muere por nuestros pecados. Y esa es parte de su plan, esa es la razón por la que está en la cruz. Pero no se trata solo de reconocer un hecho, se trata de reconocerlo todo a Él como Dios, a Él como Señor. Porque eso tiene implicaciones para tu vida. Si tú nada más te quedas
en decir, sí, Señor, tú moriste por mí, tú eres mi Salvador, tú eres el que murió por mí, y te quedas ahí. Simplemente vas a tener a alguien que soluciona tu problema de pecado. Y mucha gente ha reducido su visión de Jesús a eso. Que Jesús hizo una tarea específica, morir por los pecados y listo. Y si yo entiendo eso, es suficiente. Pero no, necesitas entender mucho más. Necesitas entender algo mucho más grande. Y es que Él es Señor. De hecho, observa algo interesante. Que para este hombre, Jesús no ha muerto todavía por sus pecados. Jesús no ha muerto todavía. Los tres están vivos, van a morir pronto. Y se va a hacer realidad la muerte por los pecados. Pero lo más importante es que Él reconoce que Jesús es Dios. Y lo reconoce mencionando dos cosas importantes. Primero, Él es justo. Porque además de yo reconocer mi pecado, tú necesitas también. Necesito también yo. Tú también lo necesitas. Reconocer su divinidad, su justicia. Que Él no hace las cosas mal, no hace las cosas adrede, no hace las cosas injustamente. Entonces Él reconoce la justicia de Dios. Y lo otro, Él clama por misericordia ante Dios. Y aquí es donde se empieza a separar mucho más la falsa justificación y el falso arrepentimiento del verdadero. Porque Él reconoce que Jesús es justo, pero también que Jesús puede hacer algo en su vida por Él. Jesús no solamente es Dios, sino que en su poder soberano Él tiene nuestras vidas en su mano. Y lo único que nosotros podemos hacer es entregarnos a Él. Y eso es lo que hace este hombre. A diferencia de la persona cuando se arrepiente falsamente, que viene y se arrepiente para obtener perdón o para obtener algo, este hombre al reconocer que es un pecador, lo único que puede hacer es ponerse en las manos de Dios. No tienes otra opción. No tiene otra expectativa. Él sabe que va a morir y sabe que se lo merece. Pero también sabe que ese hombre que está al lado de él sufriendo es justo y es Dios y puede ponerse en sus manos. El verdadero arrepentimiento te lleva a ponerte en las manos de Dios y a decir, Señor, aquí estoy con mis pecados, por favor haz algo en mi vida. Aquí estoy. Tú puedes destruirme, tú puedes darme vida o tú puedes mantenerme todavía en este tiempo de prueba. La persona que reconoce la divinidad de Jesús se pone en sus manos. Y eso es lo que hizo este hombre. Reconoce su pecado, su falta y su injusticia, a la vez que reconoce al confesar que Jesús es justo y Él es Dios. Y cuando esas dos cosas se dan en tu vida, cuando empiezas a reconocer quién eres y empiezas a exaltar quién es Él y te pones en las manos de Jesús, ocurre el milagro del verso 43, lo inesperado. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es maravilloso, porque este hombre no ha tenido oportunidad de hacer nada bueno. No ha tenido oportunidad de hacer una confesión más grande de su fe. No ha tenido oportunidad de hacer una buena obra. No ha dado un diezmo. No ha ido a un culto de iglesia. No ha leído un pasaje de la Biblia. Sin embargo, Dios le da la promesa de que va a estar en el paraíso. Y aquí no puedo extenderme más en esta idea. Pero cuando Jesús está diciendo, estarás hoy conmigo en el paraíso, la idea del paraíso que se tiene aquí es lo contrario al infierno. El sitio donde van los justos. De eso se refiere. No vale la pena especular si es arriba, más arriba, si es un lugar físico, si es espiritual. Lo que se quiere decir
en el sentido sencillo de la palabra, es: estarás donde yo voy a estar, vas a estar en el lugar a donde van los justos. Entonces fue justificado sencillamente porque reconoció y confesó. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas buenas obras, no necesitas diezmar, no necesitas ponerte metas, no necesitas hacer cantidad de cosas, no necesitas pagar tu culpa. Necesitas reconocer que eres un pecador y que Él es Dios. Eso es todo lo que necesitas para que escuches esas palabras de esperanza y de vida. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, esto no es tan fácil. Si has luchado o has caminado en la fe, seguramente te vas a dar cuenta que volvemos a caer en pecados una y otra vez. Seguramente te vas a dar cuenta que a veces anhelas pedir perdón y arrepentirte, pero como que no lo sientes, como que no te sale, como que no es el momento, como que el pecado es más fuerte en ti. Esa es nuestra realidad. El pecado es una carga grande. Pero quiero terminar dándote una palabra que te pueda ayudar a entender y quizás a descansar si estás lleno de dudas de verdad yo me he arrepentido o de verdad podré arrepentirme alguna vez. Es que quiero que entiendas que esto que le pasó al ladrón fue obra de Dios, no fue obra de él. Él no se arrepintió porque era mucho más bueno o mucho más sensible que tú. Él se arrepintió porque Dios lo miró con misericordia. La respuesta de Dios de que iba a estar ese día con Él en el paraíso, es solo la culminación de una obra que Dios empezó a ponerle fe para reconocer y para confesar que Jesús es Dios. Ya, seguramente sigue la misma pregunta: bueno, ¿y cómo yo sé que de verdad puedo ser salvo? ¿Cómo yo sé que de verdad puedo arrepentirme si siempre vuelvo atrás? Quiero responderte esas preguntas con una historia de mi propia vida. Y trata de cuando yo me convertí. Yo era adolescente, asistí a una pequeña iglesia en Caracas. Y recuerdo que en una ocasión se me acercó mi profesora de escuela dominical a recordarme que yo solo necesitaba pasar una vez para arrepentirme. Porque resulta que en ese tiempo, en esa iglesia en particular, era esas iglesias que siempre al final del servicio hacen un llamado a todos aquellos que quieren arrepentirse de sus pecados y ser salvos. Y cada vez que el pastor lo hacía, yo pasaba al frente. Y lo hacía un domingo y yo pasaba. Y al domingo siguiente volvía a pasar. Y se me acercó esta chica, muy preocupada, y me dijo: ¿por qué lo haces tantas veces? No estás seguro de tu salvación, no estás seguro de tu arrepentimiento. Y de verdad yo no lo estaba. Y me hizo entender algunas cosas sobre el reconocimiento, la confesión y recibir palabras de vida eterna. Y lo primero, lo que a mí me corresponde, ese reconocimiento, esa confesión, es que no tiene nada que ver con mis emociones. Reconocer tu estado de pecado es simplemente eso. No es que te tienes que sentir especialmente miserable o especialmente atribulado, ni tampoco que después de que reconoces te vas a sentir mejor. Simplemente reconoces. Y confesar, ver a Dios y reconocerlo en su majestad tampoco tiene que ver nada con cómo te sientas, porque ambas cosas son verdad según las Escrituras, y en eso se basa su poder, en que no dependen de tus sentimientos, sino que dependen de que están en la palabra de Dios, y son palabra de Dios, son la verdad que Dios ha revelado.
Entonces no necesitas afianzarte en tus sentimientos. No necesitas sentirte mal para pedir perdón. Simplemente tienes que ver cómo está tu vida con respecto a las Escrituras, con respecto a la fe, y responder diciendo, wow, te necesito, Dios. Y eso fue lo primero que entendí, que el arrepentimiento no depende de mis emociones, no depende de que yo me sienta más arrepentido hoy que otros días, depende de confiar en la palabra de Dios. Y eso fue lo segundo que pude entender, y eso ha sido un proceso un poco más largo para mí para entenderlo, que la fe no se trata de mis emociones ni de mis convicciones, se trata de simplemente reconocer que Jesús es Dios y yo responder a Él como que Él es Dios. Y eso otra vez tiene sus implicaciones. Le debo obediencia, le debo fidelidad, le debo respeto, le debo sujeción, le debo ponerlo a Él en el centro de mi vida y no yo. De eso se trata. Otra vez, aunque yo no lo sienta, muchas veces he tenido que ir a la presencia de Dios, a poner mis oraciones, a arrepentirme, no sintiéndome bien, no sintiéndome especialmente movido por Dios, pero lo hago porque eso es lo que la Escritura me invita a hacer, y eso es mi única respuesta ante Él, porque eso es para mí ponerme en sus manos como el ladrón que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, estoy en tus manos, Señor. Entonces, no depende de tus sentimientos, depende de entender quién es Él. Pero lo más importante es que todo depende de Él y Él te va a ir con el tiempo dando convicción. Después de que yo hablé con esta profesora, yo seguí sintiéndome con dudas sobre si de verdad me había arrepentido o si mi arrepentimiento era genuino. Y especialmente eso pasaba después de pecar, después de cualquier tipo de pecado. Pero poco a poco el Señor fue diciéndome, tú estarás conmigo, tú eres mi hijo. Y poco a poco he ido entendiendo que soy su hijo, que estoy en sus manos, que Él me ha perdonado. Si tú eres fiel en poner quién eres tú ante Dios, si tú eres fiel en reconocer que Él es Dios y responder, Él va a ir transformándote. Porque por algo Él estaba, por eso mismo Él estaba en la cruz. Por eso mismo Él fue crucificado, para que tú puedas tener vida. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de tus convicciones, se trata de la verdad, de su revelación, de la revelación de la palabra. Pero también se trata de la verdad de que Él murió por los pecadores. Entonces solo nosotros, los pecadores, lo único que podemos hacer es ponernos en sus manos y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oremos. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, a cada una de las personas que nos está escuchando. Te pido, Espíritu Santo, que les reveles aquello que ellos deben confesar esta mañana, aquello que ellos necesitan confesar, sin excusas, sin pretextos, simplemente confesar el pecado en el que vivimos, el pecado en el que estamos, para luego, Señor, exaltar tu nombre y reconocerte a ti como ese Dios creador, supremo, más grande, santo, sabio, perfecto. Señor, ayúdanos a caminar en esos dos caminos tan difíciles de reconocer quiénes somos y de reconocerte a ti y asumir las implicaciones. Y Señor, gracias porque todo esto lo podemos hacer porque tú moriste por nosotros en la cruz y le das sentido a esto. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestra falta, nuestro pecado, pero también a ponernos en tus manos, sin expectativas, solo esperando que tú obres. Y, oh Señor, danos la convicción
de que tú tienes palabras de vida para nosotros. Háblanos, Señor. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre santo. Amén. Esté consagrada a ti, Señor, que en mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Soy para ti, Señor. Voy tras de ti con todo y sin reservas viviré. Voy tras de ti con todo mi amor yo te daré. Voy tras de ti con todo y sin reservas viviré. Voy tras de ti con todo mi amor yo te daré. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Iglesia, vamos a terminar este tiempo de adoración orándole a nuestro Señor. Señor, te damos infinitas gracias por permitir que desde nuestras casas podamos escuchar tu palabra, Señor. Creemos que tú en momentos difíciles en nuestras vidas los usas para moldear nuestro carácter y nuestra dependencia de ti. Creemos
cuando en tu palabra dice que busquemos primero tu reino y el resto vendrá por añadidura. Motiva nuestro corazón para poder creer y vivir esta palabra, Señor, y poder levantarnos cada mañana a buscarte en tu palabra, Señor, a deleitarnos en ti y no estar como locos tratando de buscar soluciones a problemas temporales, Señor. Sabemos que eso es difícil, Señor, por eso te pedimos que tú hagas eso en nosotros, Señor, para poder tener esa dependencia en ti y que solo tú nos llenes nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.